Vamos a dar continuidad con el doctor Luis Martín Ibáñez. Él nos acompaña desde España. Lo que nos vamos a tratar es el consenso Victoria, tratando de la cadena de supervivencia táctica a nivel civil. Nuestro ponente, Luis Martín Ibáñez, nuestro especialista en emergencia y catástrofes, está especializado en cuidados críticos, es instructor en todas las áreas tácticas, representante de España en el CIAMTO y también está especializado en medicina remota y catástrofes, Asia Central, Oriente Medio y África. Pues bienvenido, Luis, por favor, adelante. Buenas noches desde España, un auténtico placer y muchísimas gracias a la organización por contar conmigo. ¿Se me oye correctamente? Sí, Martín, gracias, sí, Luis. Perfecto, pues voy a comenzar con la presentación. A ver si la visualizan. Ahí está. Va, perfecto. Bueno, realmente es un reto intentar en 30 minutos hablar del trabajo que nos costó más de 2 años de desarrollar, ¿no? Pero ya les digo que es un auténtico placer y lo que sí espero es que las circunstancias de aquí a un corto o medio plazo varíen y podamos vernos las caras directamente y compartir este momento, pero ya juntos de una manera presencial. Bueno, a la hora de situarnos el punto de arranque, yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Que la amenaza terrorista es una amenaza global, es una amenaza que ningún país ha tenido escapatoria de ella. Podríamos entrar a definir sus peculiaridades, las líneas de acción, las libertades de movimiento o características de cada grupo terrorista o de crimen organizado, pero lo que está claro es que todos los países, de una manera o de otra, la hemos vivido, la estamos viviendo o la viviremos en algún momento, ¿no? Y a los datos de los últimos reportes pues nos podemos remitir. Lo que sí es importante analizar es la evolución de esta amenaza terrorista, ¿no? Cómo ha evolucionado y hacia dónde tiende. Y realmente lo que estamos observando en los incidentes de múltiples víctimas intencionados originados por atentados terroristas o por incidentes de crimen organizado es que vemos una rotación de lo que podríamos denominar el terrorismo de alta tecnología frente a un terrorismo de baja tecnología, un terrorismo donde con elementos de uso cotidiano se logra generar el efecto fundamental que busca el acto terrorista, que no es otro que el terror y la desestabilización social donde perpetran su atentado. Claro, este artículo es muy interesante porque el análisis de esta diferencia entre el terrorismo de alta intensidad, baja intensidad o de alta tecnología y baja tecnología, pues nos puede llevar a confundir que este terrorismo de baja tecnología que estamos sufriendo fundamentalmente en Occidente es un terrorismo menos lesivo o que tiene una gravedad sobre los pacientes que nos encontramos diferente. Y vemos que no. Este estudio es un estudio israelí que hace una evolución desde, como pueden observar, desde el año 1997 hasta el 2016, fundamentalmente siguiendo la trazabilidad de 4 tipos de incidentes, ¿no? Los incidentes explosivos, tiroteos, atropellos por vehículo y acuchillamientos. Como pueden observar, los atentados explosivos han sufrido una disminución de su incidencia frente a un aumento de estos tipos de atentados, como decíamos, de fácil ejecución y de baja tecnología, como es los tiroteos y, sobre todo, arrollamientos y acuchillamientos. Por lo tanto, la tendencia que antes les planteaba se está confirmando a lo largo de los años. Y sobre la lesividad, este mismo artículo, aplicando la escala ISS sobre el paciente, pueden observar cómo la gravedad del paciente que tratamos por un acuchillamiento o por un arrollamiento en cuanto a escala ISS es muy parecida a la del paciente que podemos atender por un atentado explosivo. Claro, me dirán, oiga, la N es diferente, estamos completamente de acuerdo, es decir, el número de víctimas que va a generar el atentado explosivo potencialmente es mayor y según este estudio demuestra que hay una mayor incidencia, un mayor número de víctimas por atentado explosivo.
frente a arrollamientos o acuchillamientos. Pero aquí lo que queremos es ver, si nos centramos en un único paciente y analizamos su gravedad, romper el cliché que se ha entendido durante mucho tiempo, que un atropello o un acuchillamiento pues, pueda generar heridos más leves, ¿no? Aquí vemos que el número de heridos varía, pero la gravedad de los heridos a los cuales nos podemos enfrentar y podemos manejar en el ámbito prehospitalario o en el ámbito inicial de la urgencia hospitalaria, son pacientes críticos y dentro de la definición del politrauma y de la escala ISS. Bien, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Qué tipos de incidentes? Bien, pues como bien conocen, incidentes de tirador activo. Todos tenemos en nuestro recuerdo atentados como pudieron ser los de París, Charlie Hebdo, el margen superior derecho, Estambul, Turquía, y pueden ver en los márgenes inferior izquierdo y derecho en Nueva Zelanda. Podemos enfrentarnos a los atentados explosivos, en los cuales aquí en España, por desgracia, pues hemos sufrido una lacra, bien fueron los atentados de bandas terroristas como era ETA, o como pueden ver en la foto del margen superior izquierdo, el 11 de marzo, donde una célula yihadista atentó contra trenes de cercanías en Madrid, 4 trenes en concreto, o otras imágenes como pueden ver aquí de los atentados de Boston. Y atropellos o acuchillamientos múltiples, como podrían ser las imágenes que ven en movimiento del atropello con un vehículo de alto tonelaje en Niza o en Londres. Todo esto, al fin y al cabo, lo quería usar como un marco teórico en el cual vamos a arrancar. ¿Qué es lo que está generando en nuestra población? ¿Qué genera en el profesional que no esté entrenado específico para este tipo de situaciones? Genera el pánico, ¿no? Y el pánico lo tenemos que resolver. Solamente hay una forma de resolverla. Parémonos, pensemos e intentemos buscar una solución inteligente. La única forma de resolver el pánico al cual se enfrenta la población y el pánico al cual se enfrenta el profesional que acude a este tipo de incidente o que en cualquier momento puede tener que acudir a este tipo de incidente, es buscar una solución inteligente, un procedimiento inteligente que sea aplicable a estas situaciones. ¿Y dónde buscamos ese procedimiento inteligente? Pues miren, yo me gusta insistir en que hablamos de sanidad táctica y muchas veces damos más importancia a la segunda palabra, a la palabra táctica, que por supuesto tiene una gran relevancia y no la tenemos que olvidar nunca, pero por favor no nos olvidemos de la primera palabra, sanidad. La sanidad es una ciencia de la salud y por lo tanto todos los procedimientos que apliquemos, ideemos o pretendamos implementar tienen que ser unos procedimientos basados en la ciencia de la salud y con una producción basada en la ciencia de la salud. Por lo tanto, nuestro objetivo en nuestro grupo de trabajo fue, ante un problema, buscar una solución aplicando las herramientas que nos da las ciencias de la salud. Buscamos una metodología y unas fases de producción, las cuales les voy a relatar brevemente, ¿no? Realmente, ¿qué nos estábamos preguntando con este grupo que empezamos a rodar en España, ¿no? Un grupo liderado por el Grupo de Trabajo de Enfermería Militar de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, pero al cual, como verán, se fueron sumando otros muchos profesionales y diferentes grupos de trabajo aquí en España. La primera pregunta que nos planteamos fue, dentro de la índole, nuestro marco territorial de España, es, ¿tenemos algunas recomendaciones claras? ¿Teníamos algunas recomendaciones evidentes que fueran inmediatamente implementables para actuar ante estos incidentes de múltiples víctimas intencionados? Esa fue la primera pregunta, siguiendo la metodología que les marco. Identificamos los problemas, identificamos los actuantes y empezamos a analizar cada uno de ellos. Analizamos la población, analizamos cuál era la amenaza y analizamos los medios de respuesta, diferentes medios de respuesta, tanto policiales, hospitalarios, servicios de emergencias médicas, etcétera, etcétera. Y dentro de nuestra búsqueda iniciamos unas reglas de búsqueda basándonos en Internet, pero claro, haciendo unas revisiones bibliográficas, como les digo, sistemáticas. ¿Por qué? Porque Internet
es abrumadora la información. Yo lo denomino como un tsunami de información, que si no sabemos gestionarlo, pues podemos incurrir en gravísimos errores, como luego les comentaré. Por lo tanto, acudimos a determinadas fuentes que nos permiten hacer unas revisiones sistemáticas y la ejecutamos. Ejecutamos esta revisión en estas múltiples fuentes con los criterios de búsqueda e inclusión que les cito aquí. No les quiero aburrir y aparte no tenemos el tiempo necesario para poder detallar cada uno de ellos. Aplicamos una metodología de revisión sistemática como tal en todos estos buscadores, tanto en inglés, en español, y intentamos buscar una respuesta. Y por desgracia, ¿cuál fue nuestro resultado a la búsqueda? Pues que no existía. No existían unas recomendaciones específicas para incidentes de múltiples víctimas intencionados en España. Por lo tanto, tras hacer esa revisión, veíamos que partíamos de cero. Partíamos de cero, pero el partir de cero, bueno, es difícil, pero es un aliciente a buscar e intentar mejorar y a ver qué metodología podíamos aplicar nosotros para generar y demostrar la mejor de las hipótesis. Y teníamos que formular primero una hipótesis. ¿Y de dónde arrancábamos? Ese era el problema. Una vez que veíamos que no había nada y teníamos que intentar buscar puntos de arranque, aquí nos chocábamos de frente con unos muros importantes, ¿no? ¿Qué buscamos realmente? ¿Buscamos sobre procedimientos? ¿Buscamos protocolos? ¿Recomendaciones? ¿Buscamos lo que más like tiene en Internet? ¿Buscamos lo que dicen falsos profetas? ¿Buscamos lo más tactic cool, lo más cool, lo que está más de moda? ¿Lo que dice el que lleva más archiperres colgados encima? ¿Quién buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿De dónde arrancamos? ¿De qué experiencia nos tenemos que fiar para iniciar nuestro trabajo? Pues mire, vamos a buscar la evidencia, vamos a buscar la mejor evidencia. Y claro, ¿de dónde podemos sacar la mejor evidencia? Como bien nos dice Descartes, para poder fundamentar nuestro conocimiento, ¿no? Para arrancar de lo que realmente es evidente, porque si no, no nos podemos fiar, ¿no? Es como generar castillos de arena, se nos va a desplomar todo bajo nuestros pies. Bueno, pues nuestra mejor evidencia para el tipo de incidente o de casuística en la cual queríamos trabajar, pues la verdad teníamos que tener muy claro que obviamente no íbamos a poder hacer estudios experimentales, ¿no? Esto todos lo tenemos muy claro. Y teníamos que intentar, dentro de los grados de evidencia científica, ver que repito, sin entrar en la posibilidad obvia de experimentación y de análisis de experimentación, pues nos pudiera dar ese mayor nivel de evidencia. Y lo descubrimos, o decidimos, que la mejor metodología era un documento de consenso. Un documento de consenso basado en la opinión de expertos. Bien. Claro, aquí la gran pregunta, oiga, ¿y usted qué considera experto? ¿Realmente quién es un experto en estas materias? Y sobre todo en grupos multidisciplinares como son los que defendemos nosotros. Es decir, un grupo que está integrado por médicos, enfermeros, técnicos en emergencia, pero también por policías, por bomberos, por militares con otras experiencias, TEDx, EODS, etcétera, etcétera. Bueno, ¿realmente quién es el experto? Claro, esta frase a mí me marcó, ¿no? Realmente el experto es el que, no el que más sabe en sí, sino el que conoce los peores errores, el que se ha expuesto a los peores errores y gracias a ello ha seguido aprendiendo, ¿no? Y no los va a volver a cometer. Bueno, pues siguiendo ese criterio, dijimos, bueno, ¿y cuál es la mejor forma de organizar las aportaciones que nos puedan generar estos expertos? Realmente agrupamos a 35 expertos, como les digo, multidisciplinares, de diferentes grupos de trabajo dentro de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, pero también de otras instituciones públicas y privadas, llegando a 15 en el contexto de las públicas. Y dijimos, bueno, pues la mejor forma de cohesionar estas aportaciones es el método Delphi, ¿no? El método Delphi de integración de aportaciones de expertos. Bien, hicimos todo lo que es el ensamblaje del método Delphi con las diferentes vueltas, estableciendo unos porcentajes de consenso hasta llegar a un 100% del consenso en los diferentes epígrafes que planteábamos. Y al final logramos, ya les digo, tras prácticamente 2 años de arduo trabajo, publicar el documento de consenso Victoria. Este documento de consenso, el cual les dejo
también el código QR por si quieren enlazarlo y les es más fácil poder descargar el documento de la página original. El documento es el que marca todas las directrices consensuadas en la resolución y en la participación de incidentes de múltiples víctimas intencionados, por supuesto siempre desde un punto de vista de la asistencia sanitaria en el marco de la mejor seguridad que se puede aplicar en este tipo de incidentes. En ese equilibrio siempre entre la sanidad, la seguridad, entre lo puramente asistencial y el sabernos mover en un entorno táctico. Bien. Para nosotros era fundamental la publicación en una revista de alto impacto, como es la revista Emergencias. Es una revista Q1, está en el primer cuartil y todos ustedes los que hayan publicado o estén en ello sabrán lo difícil que es publicar en una revista en el primer cuartil. Pero precisamente esa dificultad era la que nosotros queríamos enfrentarnos, porque era una forma de pasar un filtro de calidad y que el lector de nuestro documento o a quien llegara a nuestro documento tuviera la seguridad de que, al fin y al cabo, permítame la expresión, no somos un grupo de colegas que nos hemos juntado para escribir algo y publicarlo en Internet, sino que hemos seguido una metodología científica, hemos pasado unos filtros de producción científica y unos filtros al mayor nivel de dificultad y de exigencia, como es el de una revista Q1, con el factor de impacto que pueden observar. Bien, pues ahora nos quedaba, una vez que habíamos generado nuestra hipótesis, teníamos que probar esta hipótesis. La forma de probar la hipótesis, obviamente, era exponernos a la simulación, diferentes simulacros con diferentes unidades que asumían o que querían participar siguiendo estos principios que marcábamos, como pudo ser el servicio de urgencias del Ayuntamiento de Madrid, el SAMUR Protección Civil, con sus equipos DEPA, equipos especializados en este tipo de intervenciones, o los equipos ORCA del SEM de Cataluña. Bien, participando junto con otros elementos, pues como pueden ser Guardia Civil, Ejército de Tierra, diferentes unidades. No solamente lo probábamos, sino que también teníamos que trabajar sobre hipótesis, infografías que dieran a conocer cómo actuar a los diferentes respondientes, coloquios, eventos. Teníamos que dar a conocer nuestra producción científica para testarla y ver si es implementable en diferentes niveles. Y dentro de esta idea de testar y comprobar si realmente era implementable nuestra idea, no solamente en España, sino fuera de España, es donde enlazamos directamente con Cianto. Cianto nos dio la oportunidad de poder trabajar con brillantes profesionales, como pueden ver a nivel internacional. Nos abrieron su casa, como podríamos decir, y empezamos a trabajar codo con codo. Desde el primer congreso que se hizo la presentación, fuimos evolucionando hasta el segundo congreso, donde un total de 68 expertos multidisciplinares e internacionales, pues terminamos analizando de nuevo estas ideas. Y, como les digo, en el último congreso del Cianto, celebrado el año pasado en Guanajuato, pues se decidió en la Junta Directiva asumir el documento de consenso Victoria como uno de los pilares dentro de la doctrina de respuesta ante emergencias, en concreto incidentes de múltiples víctimas intencionados. Y aparte, pues fue presentado por el teniente coronel Pérez Bolde en la reunión del comité TCC para darlo a conocer como una de las aportaciones de los grupos internacionales. Por lo tanto, podemos decir que tenemos ya una segunda revisión, un 2.0. Este 2.0 del Victoria no es otra cosa que esa revisión, como les digo, internacional, integrada en el Cianto y ya que cuelga directamente dentro de la doctrina generada por el Cianto. Tenemos que seguir haciéndonos preguntas, no podemos decaer, tenemos que seguir absorbiendo cuál es el problema y qué respuestas podemos dar. Y nos integramos también en España, participamos con el Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo, que nos hace un gran feedback de todas las estadísticas de diferentes sucesos e intentamos colaborar con ellos
la medida de lo posible, pues ya les digo, necesitamos retroalimentación porque las verdades de hoy pueden ser las grandes mentiras de mañana. Tenemos que estar actualizados constantemente. Y realmente, ¿cuáles eran las líneas? Pues me dirán, bueno, nos ha planteado el problema, cómo han llegado al consenso Victoria, pero ¿qué nos dice el consenso Victoria? Bueno, yo les rogaría que se lo leyeran despacio, que lo digirieran poco a poco y vieran la posibilidad de implementación en sus diferentes servicios. Pero las grandes raíces del documento Victoria es, por un lado, el marcar claro quiénes son los participantes, quiénes son los intervinientes y actuar sobre ellos, no prepararles para las peores situaciones. Tenemos los intervinientes inmediatos, lo que llamamos el ciudadano a pie, aquel que se ve inmerso en el incidente y que primero tiene que luchar por salvar su vida y luego por intentar ayudar como pueda ayudar, ¿no? Por eso nos centramos mucho en la formación de autoprotección y en la formación de control de hemorragias y creemos que el programa First Aid Provider es el programa idóneo, entre otras virtudes que tiene este programa para este tipo de intervinientes. Estamos llevando también a cabo un estudio, actualmente está en fase de revisión para intentar hacer una publicación también a nivel de alto impacto, donde buscamos no solamente estudios cuantitativos, que es lo más común en este tipo de formación, sino un estudio cualitativo sobre una población de alumnos en este tipo de implementación de formación. Y realmente los resultados que estamos sacando pues son unos resultados bastante esperanzadores y unos resultados que me gustaría que se llegaran a analizar, porque realmente la línea de la investigación cualitativa es la gran olvidada dentro del análisis de estos programas. Y luego tenemos el resto de intervinientes cualificados, intervinientes profesionales. Nosotros los denominamos primero los equipos de asalto, equipos de primera respuesta y seguridad. El equipo de asalto es el equivalente a lo que ustedes pueden denominar los SWAT, mientras que los equipos EPRS, el equipo de primera respuesta y seguridad, serían los equipos de seguridad ciudadana, los patrullas que pueden estar. Realmente quiero hacer un inciso ahí, son los grandes olvidados. Formamos mucho en nuestras unidades especiales, pero tenemos que recordar que los primeros que van a responder, los que están constantemente en la calle patrullando, son esas unidades de seguridad ciudadana y tenemos que formar con estos programas específicos a estas unidades. También promulgamos la generación de equipos tácticos de rescate. Son personal perteneciente a Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado, especialmente formados para la intervención en este tipo de incidentes, en zonas de amenaza directa y en zonas de amenaza indirecta. Equipos médicos tácticos avanzados serían equipos formados por personal facultativo, médicos, enfermeros y sanitarios, pertenecientes a Fuerzas Armadas o a Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que intervendrían también fundamentalmente en zona de amenaza indirecta, pero con capacidad de respuesta ante una súbita torna a una situación de amenaza directa. Luego los equipos médicos de apoyo en entornos tácticos, que serían lo que antes les he dejado entrever, equipos de los servicios de emergencias médicas civiles especialmente entrenados y equipados y seleccionados y formados para intervenir en zonas de amenaza indirecta. Y por supuesto no olvidarnos de la formación continuada. Todos tenemos que hablar el mismo idioma y esa continuidad del cuidado y de este idioma tiene que estar también en los servicios de emergencia, en los servicios de urgencia hospitalaria. Aquí tendríamos ejemplos de los servicios de los equipos de asalto o equipos de primera respuesta y seguridad y qué formación es la que tienen que tener como primeros respondientes, para los cuales un First Aid Provider y un TCC FR como primer respondiente consideramos que sería lo ideal, o TCC Leo, ¿no? Cuando son Law Enforcement Officers. Tenemos los equipos tácticos de rescate, cuales necesitan una formación más avanzada dentro de lo que sería también un TCC FR, pero también promulgamos que sean técnicos en emergencias sanitarias, el equivalente aquí en España. Esto sería el equivalente nuestro a los equipos médicos tácticos avanzados, en este caso imágenes de diferentes equipos de personal de Fuerzas Armadas. En España tenemos nuestros equivalentes y estos serían las imágenes de esos EMAD pertenecientes a servicios de emergencia con especial equipamiento y formación. Como les decía, no olvidarnos de los respondientes de los SEM no específicos que actuarán siempre en zona segura.
y de la continuidad del cuidado, esa cirugía de control de daños a puerta de urgencias, una reanimación de control de daños donde todos hablemos este mismo idioma y también incidir, por favor, en el concepto del soft target, el concepto de cómo los hospitales pueden ser objetivos de este tipo de incidentes, de este tipo de atentados y, por lo tanto, todo el personal tiene que estar formado en medidas de autoprotección y primera respuesta, al igual que los centros coordinadores, que son nuestros grandes cerebros. Les he querido dejar este diagrama para que lo puedan analizar más despacio o cuando vuelvan a ver la repetición o las grabaciones. Es donde ven la típica zonificación en zona de amenaza directa, indirecta y evacuación con los diferentes colores, aunque a mí no me gustan mucho los colores pues nos llevan a los conceptos de triaje original, cuando aquí son conceptos diferentes. Pueden ver cómo los equipos de asalto y EPRS están en la zona de amenaza directa, haciendo fundamentalmente un triaje bipolar. Los ETR son un elemento de nexo entre zona de amenaza directa e indirecta. Los EMTA y los EMAET actuando fundamentalmente en esa zona de amenaza indirecta, haciendo un triaje STAR y un algoritmo MARCH, de MARCH. Los EMAET se encargarían de la extracción a la zona de evacuación, donde trabajarían ya los SEM con sus procedimientos estándar de incidente de múltiples víctimas. Y por eso indicamos el sistema de triaje META, es un triaje más completo, pero que lo tenemos que hacer en una zona de mayor seguridad. Y por eso indicamos que el puesto de socorro, el puesto médico avanzado, sería el lugar idóneo para el triaje META, mientras que el STAR sería el idóneo para la zona de amenaza indirecta. No me quiero extender más en el tiempo, porque creo que me estoy ajustando. Simplemente lanzarles una serie de inputs finales. El terrorismo, la delincuencia organizada en general, el terrorismo yihadista en particular, está en constante evolución, ¿no? Y tenemos que ser proactivos. Mientras que estemos en la situación de acción-reacción, ellos actúan, nosotros respondemos, siempre vamos por detrás, no tenemos la proactividad necesaria y no hemos tomado la iniciativa en la batalla. Nosotros tenemos que marcar el battlefield, el ritmo de batalla. Por lo tanto, por favor, proactividad e ir siempre por delante. Es fundamental el establecimiento de esta cadena de supervivencia. Todos somos importantes, aquí no es cuestión de quién se ponga las medallas, todos somos igual de importantes para sacar adelante esto de una forma multidisciplinar. Y por eso es fundamental que todos hablemos el mismo lenguaje y consensuar un sistema de respuesta. Un consenso, y reitero, multidisciplinar y revisable, como les decía. Revisable porque, les repito, la verdad de hoy puede ser la gran mentira de mañana. Por lo tanto, tenemos que revisar, pero siempre dentro de los cánones de producción científica. ¿Y por qué? Simplemente, por favor, recuerden esto. Recuerden que por ellos, por nosotros, nunca nos rindamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. De veras que este tema es muy importante. En todos los países tenemos de alguna manera eventos como los que ustedes tienen en España. Si bien nosotros no tenemos una amenaza yihadista tan grave como pudieran tener ustedes, sabemos que hay algunos focos por acá que se han detectado, pero a veces simple y sencillamente aquí hablamos de una balacera y finalmente las matanzas que hemos visto últimamente, acaba de haber una en un velorio, son incidentes de tirador activo intencionado. Finalmente es lo mismo, para lo cual debemos de entrenarnos y de prepararnos. Gracias, Luis, y gracias por permitirnos que seamos parte de este programa y de este estudio tan importante que se está llevando a cabo ya no nada más en España, sino ya a nivel Iberoamérica, al incluirnos en el protocolo Victoria para que podamos hacer más. Muchas gracias, Luis, de veras un placer y gracias, esperemos tenerte pronto otra vez acá en México para continuar. Será un auténtico placer, muchas gracias.